Lo que se esconde detrás de las fachadas, de los paisajes, de los edificios y más. Conozcamos nuestros espacios cotidianos. Y en esta sección de los martes, Espacios Cotidianos, vamos a conversar sobre el Metro de Caracas. Y para esto nos acompaña Max Pedemonte, arquitecto del Metro de Caracas en el diseño de estaciones en conjunto con Mario Bermegui, quien recibió el premio en 1986, Premio Nacional de Arquitectura por la recuperación del Metro de Caracas. Bienvenido, Max, un gusto inmenso recibirte en el estudio. Gracias. Mario, Max, ¿cómo fue este tema de las estaciones del Metro de Caracas que tenían una particular vocación hacia las artes plásticas? Eso se debió en buena medida al trabajo de ustedes, ¿no? Sí, bueno, eso fue, vamos a decir, un poco la segunda parte. Okay. Primero fue más que nada la planificación, decidir la ruta y definir una serie de cosas técnicas propiamente, tanto del diseño de las estaciones, sino también de toda la ruta, que era muy importante definirla. En ese momento los estudios estaban bien avanzados, más o menos en el momento que se empezó ya. Se habían hecho muchos estudios antes, sí, desde Rotival, que estuvo aquí en los años 60, 50 y pico, pero siempre había la idea de crear un sistema de transporte masivo para la ciudad, porque la característica de la ciudad, que es un valle muy estrecho, sí, requería pues de un sistema de ese tipo, porque claramente la vialidad no iba a ser suficiente para poder desplazar el número de personas que se asumía que iba a tener la ciudad en un momento dado. Entonces, a partir de allí, de estos estudios, se inició el proyecto propiamente del Metro de Caracas. Antes que nada, se creó la Oficina Ministerial de Transporte, que pertenecía al Ministerio de Obras Públicas, y con eso se pudo tener un grupo de personas que se dedicaran exclusivamente realmente al proyecto del metro. Empezó esa oficina, fue encargado el ingeniero José González Lander. Pepito, como lo llamaba todo el mundo. Lo llamaba, y a partir de ahí fue el presidente del metro hasta que se murió. Así es, sí. Cosa que no pasó después de que claro, cambiaron las cosas, que había un presidente de metro cada año. Pero además una de las cosas que llama mucho la atención es cómo desde el punto de vista de la infraestructura se promovió lo que durante años se llamó esa cultura metro, el comportamiento ciudadano en el metro de Caracas no era solo un tema de educación para cumplir las normas, sino que también estaba propiciado por esos espacios que fueron diseñados con la capacidad de que la gente pudiese fácilmente encontrar cómo desplazarse, para que pudiese respetar quizás esas normas y que la experiencia de estar en el metro fuese no solo eficiente, sino además grata. Bueno, eso es una segunda parte. La primera parte, como lo estaba hablando yo de la planificación, una vez realizados más o menos los primeros proyectos definiendo la ruta y todo el equipo que está armado, se empezó cuando ya se tenía la decisión de que el metro se iba a construir, entonces se empezaron a tomar otras series en consideración, lo que había hablado Rafael al comienzo, las consideraciones urbanas, de la estética de las estaciones, las consideraciones sobre cómo se iba a comportar el público con este nuevo sistema, porque date cuenta que en Caracas había como 2 o 3 escaleras mecánicas a lo sumo en algunos de los centros comerciales. El resto no había escala mecánica por nivel. Eso era uno de los problemas que se planteaba. Entonces, de las cosas que se hicieron... Y los bulevares, Max. Bueno, también, todo eso fue parte de lo mismo. Entonces, al comienzo, incluso cuando se empezó ya que se movía ya el sistema, los primeros vagones, que no eran vagones, sino que eran unos carritos, empezaron a mover gente dentro, en la vía, en el tramo entre Propatria y Loyada, que fue el primer tramo que se realizó. Y se invitaron a todos los chamos, los niños de las escuelas de toda la zona. Fueron los primeros que conocieron el metro. Y se fue enseñando que se estaba haciendo un proyecto de calidad, con buenos materiales, o sea que era un proyecto hecho por el gobierno, por el Estado, pero con unas consideraciones un poquito diferentes de las que estaban acostumbrados cuando recibían las viviendas a medio hacer, todo ese tipo de cosas que sucedían pues frecuentemente. Sí. Los asesores principales, entiendo, en materia de vagones fueron los franceses. Sí. Y en materia propiamente de infraestructura está el metro de San Francisco, ¿fue así? Fue la compañía Parsons, Bricken von Tudor Bechtel, que era una compañía muy grande de los Estados Unidos de construcción,
que estaba construyendo en ese momento el metro de San Francisco. Ya. Entonces, a Pepito, justamente, él le hizo un viaje allá y vio cómo estaban haciendo. Realmente el metro más lindo que se estaba haciendo, más moderno, más contemporáneo que se estaba construyendo en ese momento era justamente el metro de San Francisco, que incluso los vagones tenían aire acondicionado, en fin, tipo de cosas que no había existido hasta ese momento en ningún metro. Entonces, bueno, a partir de ahí, entonces, aparte, digamos, yo había sido ya asesores de todo lo que es la parte de las especificaciones del metro. Pero entonces también se incorporó también la parte de arquitectura de las primeras estaciones del tramo entre Loya y Propatria. Sin embargo, y en ese momento justamente yo entré a formar parte del equipo del metro, y yo la verdad que yo no estaba muy de acuerdo con lo que estaba llegando desde el punto de vista de diseño, porque simplemente los americanos muy vivos hacían los proyectos allá en California, que lo estaban haciendo en la zona de San Francisco, bueno, le hacían una pequeña variante y las mandaban para acá. Entonces digo, no, mire, eso no nosotros es. tenemos una arquitectura totalmente distinta, un paisaje completamente diferente. Y Ustedes además no nos muy pueden, buena arquitectura. no nos pueden, exacto, de pronto imponer esos diseños. Claro. A González Landero no le gustó mucho la idea porque estos señores mandaban siempre unas perspectivas que hacían unos chinos maravillosos que ellos tenían allá. Entonces él se quedaba como loco, quedaba así completamente fascinado con los dibujos. Entonces decía, pero ¿cómo es posible que no te guste esto? Digo, Pepito, pero es que no es el problema, no es que no me gusta, me parece muy bonito, pero es que eso no es Caracas, eso es San Francisco. Entonces vamos a incorporar gente aquí de que pueda. Y en ese momento él no estaba muy de acuerdo, pero entonces Martín Vega, que en ese momento era presidente del Colegio de Arquitectos, habló conmigo. Yo ya había trabajado casualmente con él un año antes de entrar al metro. Entonces, no, vamos a arreglar esto. Entonces pidió una entrevista con González Landero, de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos, ¿no? Una cosa como oficial. Digo, no, mira, Pepito, realmente nosotros en Venezuela tenemos profesionales suficientemente calificados para que puedan desarrollar los proyectos. La parte técnica que tú necesitas, bueno, ok, pero lo que es arquitectura, eso lo podemos hacer aquí sin ningún problema. A partir de ahí, González se convenció y entonces, como él había conocido a Mario de Mériguez, porque había estudiado junto con él en MIT, entonces llamó a Mario de Mériguez para formar un equipo que empezara a desarrollar los proyectos que mandaban los gringos. Entonces, ya había unos que estaban muy desarrollados, entonces no lo pudimos, que fueron las estaciones subterráneas de Katia, el Gato Negro, Katia, eso se quedaron más o menos como estaban. Pero Propatria se hizo completamente nueva. Aguasalú y Gato Negro. ¿Y La Hollada? En La Hollada también, claro. esas son las últimas estaciones. En La Hollada hay una cosa particular, por el proyecto original, la calle que llegaba abajo llegaba completamente del lado de esa superestructura macro que hizo Mario de América, que es muy lindo, bien fuerte. Entonces yo, como empecé a participar, se empezó a hacer el proyecto del centro de controles del metro, que es ese cubo rojo que está allí, que es diseño mío. Eso es diseño tuyo, sí, que una parte del cubo está en la acera de enfrente. Sí, esa es una obra minimalista. Que muy bueno eso. Entonces, bueno, la plaza se amplió, se hizo la plaza con el Narváez que tiene ahorita, se hizo se loya enfrente, y entonces la fachada esa que era tan imponente adquirió un espacio mucho más porque pegada con la calle una acera era demasiado imponente. Entonces, al hacerle la plaza, todo eso se armó de una forma totalmente diferente. Entonces, además, diseñamos el centro de operaciones y la torre que no se construyó, que era la sede del metro, que era un edificio más o menos del tamaño de cualquiera de los de Parque Cristal, no, un poquito más pequeño, como de 20 pisos más o menos, que es donde está el otro terreno que está vacío ahí mismo. De Parque Central. Y si bien eso terminó siendo, porque hablas de toda esa batalla o pelea para lograr que se diera crédito a la calidad de los arquitectos en nuestro país para asumir un proyecto de esta envergadura, y veían que el más moderno en ese momento de los que se estaba construyendo era el de San Francisco, pero que una vez terminado el metro en la ciudad de Caracas pasó a ser una referencia para el continente, incluso de otros países. Sí, bueno, sin lugar a dudas, yo creo que esa experiencia nos motivó a todos los profesionales. Incluso lo que hacíamos nosotros en el metro, fíjate, yo tenía un equipo en un momento dado que llegué a tener hasta acá 15 arquitectos, o 10, 12 arquitectos. Pero nosotros hacíamos todos los anteproyectos, los hacíamos nosotros en la oficina del metro, de las estaciones, ¿no? Y luego teníamos oficinas especializadas que podían hacer todo el desarrollo del proyecto completo, en todas sus especialidades, arquitectura, ingeniería, todo el paquete completo de 200, 300 planos que hay por cada estación. Entonces,
a partir de ahí tuvimos entonces una especie como ¿cómo te digo yo? De fuerza completa de todo el equipo. Y no solo eso, sino que nosotros supervisábamos también la construcción. Y en la construcción se hacían muchas modificaciones. Entonces yo tenía un equipo que unos estaban con la parte de proyectos, otros que se ocupaban de estar ayudando a la parte de inspección de estaciones, que siempre había modificaciones que hacer. Por ejemplo, la estación Altamira se modificó sustancialmente. El proyecto lo desarrolló con una de esas empresas que tenía el metro, Gustavo Legorbo, el de la Altamira. Sin embargo, la propuesta que hizo Gustavo a mí no me gustó en algunos detalles, ¿no? Entonces, como estábamos en plan justamente en el momento que estaba cumpliendo 200 años la Revolución Francesa, y los franceses decidieron financiar cosas nuevas en la estación. Entonces, la entrada, la escacada que está ahorita, bueno, ese proyecto totalmente nuestro, o sea, mío y del equipo mío, que eso no lo había puesto Gustavo. Ya. Entonces, eso se integró, entonces ellos regalaron una escultura que está arriba todavía. ¿Cómo no? Ahora, lo que pasa es que nuestro alcalde que tenemos ahorita, que es una bestia, y perdona que lo diga, no encontró nada mejor que meterlo en el icono, que es la Plaza Altamira, y ahora hemos sacado esa gringada dentro de la fuente del... Bueno, o sea, que uno dice, pero francamente, ¿no? Y ese es el alcalde. Entonces, bueno, yo he tratado de comunicarme con él, pero sé que no hay forma, no hay manera de entender. Claro. Bueno, Max, lamentablemente se nos Se agotó nos el fue tiempo y nos hemos pasado 2 minutos, pero te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado Bueno, fue en rápido. esta sección para hablar del metro de Caracas y la arquitectura de sus estaciones. Hablaba- 1:52. Hablaba Max Pedemonte, arquitecto del Metro de Caracas. Hacemos una pausa y ya venimos con más de Buenas Tardes.